En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en tu presencia, Señor, con todo nuestro día que llevamos a cuestas, con este tiempo que estamos viviendo, con las situaciones que nos agobian, con las que nos alivian. Ponemos, Señor, en tu presencia, como Nehemías, nuestros enemigos, los que nos impiden caminar hacia ti o vivir el día a día con alegría o con ilusión. Te ponemos sobre todo, Señor, los enemigos interiores, nuestros pecados, nuestros bucles, las veces que nos empantanamos, para que tú, Señor, reconstruyas de nuestras ruinas un precioso templo para ti. A veces, Señor, hay que derruir lo que hay para construir algo nuevo. Pues míranos, Señor, quita lo que haya que quitar y construye en nuestro interior un templo preparado para ti, para escucharte, para amarte, para comprenderte, para refugiarnos en ti. Regálanos, Señor, tu corazón para que podamos vivir en él, confiados en que tú nos cuidas, pase lo que pase y hagamos lo que hagamos. Enséñanos, Señor, a vivir las dificultades con entereza, a pedir perdón cuando tenemos que pedir perdón y a tener siempre la mirada puesta en ti y en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hoy vamos a ver poquito, para que os vayáis pronto a cenar. Bueno, el otro día perfilamos un poquito este capítulo, el capítulo 6, porque ya la muralla queda terminada. Os decía, ¿no? Nehemías, el de la muralla. Bueno, pues la muralla, dice, quedó terminada el día 25 de Elul, en 52 días. Y cuando se enteran los enemigos y las naciones de alrededor, les pareció una maravilla y reconocieron que la obra había sido realizada por nuestro Dios, dice Nehemías. Nehemías lo hace muy bien, es un gran desconocido, ¿verdad? No nos sonaba a casi nadie esto de Nehemías hasta que no nos ponemos a leer, pero nos da muchísimas lecciones. Reconocieron que esta obra había sido realizada por nuestro Dios. Y dices, pues sí ha sido Nehemías el que ha animado a todos, el que lo ha organizado, ha sido cada uno el que se ha puesto a trabajar. Nehemías es consciente, y nosotros deberíamos ser conscientes, que no podemos nada sin Dios, que no somos nada sin Dios, que somos sarmientos separados de la vid cuando no estamos agarrados a Dios. Nuestra soberbia nos hace olvidar esto muchas veces. Y entonces cuando luego llega una dificultad y nos bloqueamos o nos espachurramos, estamos asustadísimos de cómo he podido reaccionar así. Pues esa es tu naturaleza, ese eres tú. Ese eres tú como Pedro, que mirando a Cristo es capaz de caminar sobre las aguas en mitad de una tormenta, pero mirando las dificultades se hunde. Pues bien, estamos como en los comienzos de octubre del año 445 antes de Cristo. Nos dice el Salmo 11 que el Señor ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. Cuando estamos unidos al Señor, cuando tenemos nuestra fuerza, nuestra esperanza y nuestra confianza en Él, vemos maravillas memorables y el Señor nos deja participar de ellas y de su autoría. Es muy humilde Dios. De hecho, yo os preguntaría a los que estáis ahí, ¿recuerdas alguna maravilla que haya hecho Dios en tu vida? Ya no solo las maravillas que ha hecho, ya no solo la creación, el mundo, esos cielos, esos amaneceres preciosos, o yo qué sé, el que haya visto una aurora boreal. No solo esas cosas, me refiero a las maravillas que ha hecho en tu vida. Maravillas de perdón, de alegría, de sanación, de descanso con las cosas pequeñas, maravillas en tu familia. Bueno, el Señor hace cosas maravillosas en la vida cotidiana y también en la vida no cotidiana. Lo que tenemos es que mantener esa mirada capaz de sorprendernos para poder contemplar sus maravillas. Porque suceden muchas desgracias a nuestro alrededor. Hay muchos problemas,
muchos rincones oscuros, cierto, pero también hay muchas maravillas de Dios, muchas personas maravillosas, muchos asuntos que van bien, muchos regalos de Dios en lo cotidiano. Nos levantamos, tenemos comida, tenemos casa, tenemos ropa, tenemos amigos. Hay muchísimas cosas en las que Dios en lo cotidiano nos habla y se nos entrega en la Eucaristía de cada día, en poder recibir el perdón en el sacramento de la confesión. Cosas que no vemos, que a veces sentimos y a veces no, pero no vemos. El ser templo de Dios mismo. Muchísimas cosas. Dirá el Señor en el Evangelio de Mateo: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Aun en mitad de los problemas y las dificultades, en mitad incluso de una guerra o de una gran desgracia, ¿cómo encuentras a un limpio de corazón? Pues lo encontrarás porque es aquel capaz de encontrar a Dios aún en medio de las situaciones más difíciles, ¿no? Bueno, pues Nehemías termina la muralla, pero va a ser atacado. Nehemías es un ejemplo de fortaleza. Toda nuestra vida, toda la historia de la salvación y nuestra vida, la tuya y la mía, sigue siendo historia de la salvación, historia sagrada. Toda historia de salvación, toda la historia está marcada por una gran lucha entre el bien y el mal, entre la oscuridad y la luz. Y es normal que en lo cotidiano parece que ya va bien, parece que ya salimos adelante, y otro problema, otro enemigo, otra calumnia, otra dificultad, otro malentendido, otra mentira, otro problema, en definitiva. Y esto lo vamos a ver en Nehemías, el de la muralla. La muralla es señal de fortaleza, ¿no? Podríamos decir Nehemías, el ejemplo de fortaleza. Pues es atacado en 3 etapas. Cuando ven que se ha construido la muralla, se estaban riendo de él: ¡guau, esto va fatal! Pero cuando Dios ayuda y uno construye, el enemigo se asusta. ¿Y qué hacen Sanbalat, Tobías y Gesem? Le mandan un mensaje repetidamente. Ven a entrevistarte con nosotros. Ven aquí, ven. Y Nehemías, repetidamente, intuyendo el engaño, responde que tiene mucho que hacer y no va. Una gran lección. Discierne el engaño. Cuando uno se mueve, pues, dentro del corazón del Señor, de sus modos, de sus personas, dentro del ambiente de la liturgia, de la palabra de Dios, adquiere una sabiduría que no es de este mundo y adquiere una intuición que no es de este mundo. Y eso ocurre con Nehemías. Simplemente le han dicho: ven a entrevistarte con nosotros, pero él tiene sabiduría y acierto para discernir que eso es una trampa y un engaño, es una mentira, es para matarle. Entonces se hacen pasar por amigos, pero no le engañan. Eso es lo primero que hacen. Es el primer ataque que recibe Nehemías. El segundo, dicen así, y levantan una calumnia digna de susto, muy bien levantada, para que la muralla sea interpretada como un deseo de Nehemías de rebelarse contra el rey y hacerse él mismo rey. Bueno, ¿qué hace Nehemías? Pues no asustarse. La verdad es que da susto. Pero Nehemías no deja de hacer la voluntad de Dios, incluso aunque utilicen eso para malinterpretarle. Esto es otra gran lección de fortaleza. Es una lección de fortaleza que nos dará también Jesús. ¿Cómo comienza Jesús su vida pública? Poniéndose en la cola de los pecadores donde estaban allí para recibir el bautismo de penitencia de Juan. Sale de su casa, porque ha llegado la hora de comenzar su vida pública, y lo primero que hace antes de dar explicaciones y de hacer grandes signos es ponerse a la cola de los pecadores. Esto puede dar lugar a confusión.
Nosotros habríamos pensado eso, no puedo hacer esto, porque yo luego cuando diga que soy el Mesías, o cuando, van a decir, pero si te vi en la cola de los pecadores, no puede ser Dios, no puede ser el Mesías. A veces hay que tomar decisiones que van a conllevar pues una mala interpretación de los que tenemos al lado, incluso de los buenos que nos quieren bien, de pero ¿qué estás haciendo, no? Pero por delante está la voluntad de Dios, aunque me malinterpreten, aunque no sepan entender lo que estoy haciendo. Es muchas veces la historia de la vocación de muchas personas, de muchos consagrados, sacerdotes o misioneros, que se encuentran pues el primer reparo en sus casas. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿No estás bien? ¿No estás en tu sano juicio? Personas buenas que te quieren y que dicen, pero si te conozco, tú que vas a ser misionero, tú que vas a... Bueno, ante esta calumnia, pues se podía haber asustado, porque era como para asustarse. Si el rey se enfada, viene y le destruye. Y la calumnia tiene su fundamento, porque ciertamente ha reconstruido las murallas. Y eso están empleando este condicional satánico. Si uno pone una muralla en su ciudad, es para defenderse del rey, para ponerse contra él. Es habitual, puede ser interpretado así. Y lo van a interpretar así. Entonces, con eso intentan hacerle presión, que deje de construir. El deseo del enemigo es que dejes de construir. El deseo del enemigo de tu alma es que dejes de caminar. ¿Y qué dice Nehemías en el versículo 9? Dice, pero por el contrario, yo me reafirmé más. ¿Tú cómo reaccionas cuando te estás dejando la piel por sacar algo adelante, por hacerlo bien, porque piensas que es voluntad de Dios y te empiezas a encontrar quisquillosos que te engañan, otros que quieren sacar partida, otros que te meten miedo, otros que te amenazan, otros que... ¿Cómo reaccionas ante las dificultades fuertes y que te pueden traer problemas? ¿Qué nos suele pasar? Muchas veces que nos desmoronamos. Pues Nehemías, por el contrario, se reafirmó más. Y entonces pasan, si lo habéis visto en este capítulo, en el capítulo 6, a tentarle de una manera mucho más astuta y muy sibilina. ¿Qué hacen? Tobías y Sanballat compran al profeta, fijaos qué horror y qué motivo más potente como para desanimarse y decir, yo ya no puedo más con esta gente, ¿no? Compran al profeta para que le engañe y le haga ir al templo. Entonces el profeta le dice, vente al templo, te quieren matar, van a venir esta noche, entra en el interior del santuario porque allí Dios te protegerá, ¿no? Allí estás a salvo. Bueno, ¿qué le está pidiendo el profeta comprado por los enemigos? Le está pidiendo que escandalice a los suyos para que pierda su grandísima autoridad, esa de la que hablábamos en los capítulos anteriores. Entrando donde no le corresponde, ellos dejarían de mirarle como el hombre íntegro, valiente y firme que era, que por miedo a morir incumple y se salta las normas de Dios y de su santidad, porque en el interior del santuario solo podían entrar los levitas y los sacerdotes. La astucia aquí es fina, fina. Es del mismo estilo de lo que van a intentar hacer con Jesús cuando le lleven allí a la mujer adúltera. Maestro, una mañana en el templo, lanzan a aquella mujer, ¿no? Hemos sorprendido a esta mujer en flagrante adulterio. Moisés manda apedrearla. ¿Qué hacemos? Y lo llevaban orquestadísimo, tan orquestado que sabían dónde había una persona que estaba cometiendo un flagrante adulterio, como para llevársela allí justo cuando él vaya a predicar, ¿no? Y de hecho la llevan sola. El otro, ¿dónde estaría? Pues a lo mejor entre las filas aquellas, ¿no? Y Jesús no puede decir, no la apedreamos. Ellos lo llevan muy bien pensado. Si dice perdonamos, que es lo que viene haciendo, y se manifiesta con poder para perdonar porque es Dios, se va a saltar la ley de Dios y entonces diremos que está contra la ley de Moisés y de los profetas y queda desacreditado.
si dice que la apedreamos. Pero si dice que la perdonamos, no, si dice que la perdonamos se lo salta. Y si dice que la apedreamos, pues va a perder su fama de bueno, de Dios cercano, de Salvador. Entonces, responda lo que responda, haga lo que haga, le tienen tendida una trampa perfecta. ¿Qué hace? Se calla, se calla. Y cuando le responde, les pone en evidencia, ¿verdad? El que esté libre de este pecado, que tire la primera piedra. Y sabemos que algo pasa, ¿verdad? Porque los más viejos, que son los más listos, se van de allí corriendísimo, ¿no? Bien, pues es un escándalo de este tipo. Buscan que Nehemías escandalice para que pierda autoridad. Y Nehemías, que es íntegro, dice que ni hablar, que él no va a entrar en el recinto sacro, no siendo su lugar. Así que no entra. No se salen con la suya. Vemos pues a Nehemías, si lo habéis leído, sabio, honrado y fuerte. Sabio, tiene discernimiento, distingue los engaños, ve cómo se confabulan contra él y tiene una mente clara con respecto a lo que está bien y lo que está mal. Tiene motivos para tener miedo y probablemente lo tiene, pero el miedo no le oscurece la inteligencia. Hay un don del Espíritu Santo, ¿no? Que es la sabiduría, que es la inteligencia, que es el entendimiento. Y él tiene estos dones. Y el miedo, a nosotros a veces, el miedo nos oscurece. Nos quita la capacidad de reacción, nos ponemos nerviosos y hacemos... Es un drama en los exámenes, porque te sabes la materia, llegas y con los nervios, con el miedo a suspender, no aciertas a poner lo que sí es verdad que te sabes y que en condiciones normales sí que contestarías bien, ¿no? El miedo nos oscurece, nos destempla, nos desestabiliza. A él no le oscurece la inteligencia. Sigue teniendo una mente clara, pese al miedo o pese al sufrimiento, ¿no? Por otro lado, además de discernimiento, hemos visto que es íntegro, porque podría ver lo que tiene que hacer y no atreverse a hacerlo. Esto es la diferencia entre el que mira a otro lado y el que no mira a otro lado. Esto está mal, hay que arreglarlo. Dios me lo pide y lo voy a hacer como Él me lo pide. Y pone la verdad y a Dios por encima de su vida. Todos queremos la sabiduría de Nehemías sin arriesgar la vida como la arriesgaba Nehemías, ¿verdad? Ese es nuestro problema. De hecho, esto tiene que ser esta integridad muy dolorosa cuando algunos de los suyos están en el bando contrario. Y esto tampoco le echa atrás. Bueno, por eso decimos que es fuerte, es decir, que tiene fortaleza. Las calumnias no le desarman, no se desilusiona ni ante las dificultades, ni ante las traiciones, ni ante los peligros. Yo pensaba, madre mía, y yo que me ahogo en un vaso de agua, o que me paso la vida ahogada en un dedal, ¿no? Y Nehemías, ¿no? Ante una situación así, una fortaleza, o los mártires en el circo romano, ¿verdad? Los leones ahí fuera rugiendo y ellos dentro cantando salmos, llorando, con miedo, pero con el corazón lleno de Dios. ¿Cuánto necesito de Dios? ¿Cuánto necesito que me dé de esta fortaleza? Y es fuerte también, tiene esta fortaleza, no solo por esta capacidad de no entristecerse ni dejarse llevar por el mal, sino porque no cede. Porque nosotros a veces empezamos tirando, nos mantenemos, perseveramos, pero perseveramos un poquito de tiempo. O si el mal no insiste mucho, o si las dificultades no arrecian demasiado. Él no, siguen arreciando las dificultades y sin embargo él camina con rectitud delante de Dios. Así que ya tiene las murallas terminadas, los pueblos han visto que eso es una maravilla de Dios y lo ven, aunque no creen en Dios o no saben que
es el único Dios verdadero, lo ven. Los enemigos se ponen nerviosos. Fijaos, es como hoy en día. Ante las maravillas de Dios, los limpios de corazón miran y alaban, y los retorcidos de corazón se encrespan y dañan. Bien, pues se encuentra con la ciudad reconstruida, pero el capítulo 7 nos cuenta que una vez que ha fijado las puertas, los guardias, ha puesto turnos, horarios, las puertas están hechas para cerrarlas. Son un sistema de seguridad. Todo está bien, pero hay un problema. Y es que Jerusalén está despoblada. Se han ido. Al no tener muralla, porque estaba derruida, Jerusalén era una ciudad desprotegida. ¿Quién quiere vivir en una ciudad desprotegida allí con su familia expuestos al pillaje? Nadie. Y la gente se había ido marchando. Nadie se queda a vivir allí. Se van con sus hijos y se asientan fuera, en los pueblos, en un ambiente más seguro. Así que tenía poca población. Y aunque esté arreglada una ciudad, aunque tenga muy buena muralla, si no hay gente dentro que la mantenga, que trabaje en los distintos oficios, en el comercio, la ciudad no sale adelante. Así que hay que repoblar la ciudad. Pero la labor no es fácil, porque no tener muralla tiene sus contraindicaciones. Estás a merced de todo el mundo. Jerusalén era un desastre. Nadie lo quería. Pero ahora que tiene una muralla estupenda y maravillosa, todos van a querer conquistar Jerusalén, los de alrededor, para quedarse con ella. Entonces se convierte en un bien preciado que otros van a intentar conquistar. El caso es que si vives dentro, antes o después vas a tener que hacer frente a enemigos que van a venir a quitarte tu lugar. Mirad, conclusión. A veces pensamos, a ver qué decisión tomo para no tener problemas. Cada decisión conlleva sus luces y sus oscuridades. Y cada decisión y cada elección conlleva problemas. La felicidad y la alegría en la vida no es la ausencia de problemas, tiene que ser otra cosa. Porque problemas, vicisitudes en la vida hay siempre. Y no sé si habéis notado que quien no tiene un problema grande a veces se angustia por uno pequeño. Y te encuentras con una madre de catequesis que lleva desde principio de curso, que no levanta cabeza, llorando, tomando antidepresivos, no pudiendo dormir. Y le dices, pues ¿qué ha pasado? Y es que a su hijo no le han cogido en el bilingüe. Y tú dices, bueno, ciertamente es un problema, es una ilusión, querías que tu hijo fuera el bilingüe. Y pero es tan grave, y no estoy diciendo un caso hipotético, estoy diciendo un caso real. Cuando tuve una vez a mi sobrina muy enferma, muy enferma, en la UCI pediátrica entre la vida y la muerte, yo hice horas a la puerta y veía entrar, porque no se podía entrar, entonces entraban sus padres y de manera muy limitada, muy súper controlada, normal. Y yo estaba fuera viendo también a los padres de los otros chiquillos que eran bebés que estaban en la UCI ingresados. Y me acuerdo de estar con una mujer que no sé ni cómo se llamaba, que lloraba, normal, su hijo estaba dentro, muy enfermo también entre la vida y la muerte. Y me decía, lo que he protestado, lo que he llorado, lo tensa que he estado y desesperada, porque tenía que llevar al bebé a casa de mi madre, llevar a la niña al colegio, no me daba tiempo cuando surgía o había un atasco, entonces ya no llegaba, y he estado como enrabietada, y lo que daría por poder volver a aquella normalidad que con tanta fuerza rechazaba y que tan mal vivía. Bueno, pues a veces nos encontramos así. Cada situación tiene sus pros y sus contras y cada decisión sus problemas. Tenemos primero que aprender a discernir entre problemas grandes y pequeños para reaccionar proporcionadamente y no desproporcionadamente, porque eso ya es un problema más pues, psicológico de equilibrio, ¿no? Tenemos que aprender, tenemos que aprender. Y luego no asustarnos, porque la vida está jalonada de dificultades que Dios permite en su bondad y en su providencia para nuestro bien, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, porque si no, no los permitiría.
Entonces le pedimos al Señor esa fortaleza. El caso es que hay que volver a Jerusalén, hay que repoblar Jerusalén. Nehemías hace un llamamiento, pero tienen que ser personas que ahora ya se han instalado a las afueras, que ya han hecho vida, que están tan a gusto a lo suyo y que van a tener que volver a una ciudad que se ha convertido en un bien preciado y que va a suponer lucha, va a suponer lucha. Dios nos llama a empresas, a misiones, a vocaciones, a situaciones que nos quedan grandes y que suponen un complicarse la vida. Aquí es donde digo que esto en el fondo es el arte de o afrontar las cosas en primera persona, como hizo San José, o mirar para otro lado, como que no lo has visto, como hizo Jonás yendo en dirección contraria. Vuelve a Jerusalén, ¿no? Vuelve a Jerusalén, atrévete. Si haces cálculos humanos, no lo vas a hacer. Solo si haces cálculos divinos, si te fías del Señor, si te agarras a su palabra, a su voluntad, si recuerdas su promesa, porque Jerusalén es el lugar de la presencia de Dios entre nosotros, el lugar del templo. Solo mirando a Dios puedes caminar como Pedro sobre las aguas, porque si no, lo mismo que a Pedro, todas las dificultades, todas las tormentas, grandes o pequeñas, te hunden. Entonces, aquí la pregunta, porque nos resulta muy fácil juzgar esto desde fuera, yo os preguntaría, ¿qué? ¿Vuelves a Jerusalén o no vuelves? ¿Vuelves o no vuelves? O es más, si estás ya en Jerusalén, ¿verdad? ¿Cómo reaccionas interiormente? Te agarras al Señor porque a veces, cuando estamos en una situación difícil, el principal daño que nos hacemos es el empecinarnos en no querer estar en esta situación en la que estoy. ¿Mm? Oscurecernos, ¿no? Oscurecernos. Pues bien, bienaventurados los limpios de corazón. Ilumina, Señor, tu rostro sobre nosotros. Así que bueno, lo que hace Nehemías es coger los listados, miran a ver quiénes son a los que tienen que llamar, representación de los hombres de todo el pueblo de Israel. Pues levitas, sacerdotes, los de las distintas casas, los de los distintos pueblos. Hace un llamamiento, los donados, bueno. Y se establecieron, ¿no? Allí. Y en el capítulo 8, que es el que vamos a ver ahora, sucede es uno de los hitos más importantes del Antiguo Testamento. Es una de las preguntas de examen, Nehemías 8. Si te preguntaran, si tuvieras que poner el nacimiento del judaísmo en un momento concreto de la historia del pueblo de Israel, en un acto concreto, en un capítulo concreto, ¿dónde lo pondrías? Porque llevamos hablando del nacimiento del judaísmo desde que el pueblo está deportado en Babilonia, empieza a recapacitar en lo que ha hecho, se agarra más a su tradición, empieza a recordar el templo, los salmos, las oraciones, se unen, pero no hay un momento fundacional. Si hubiera un momento fundacional de nacimiento del pueblo judío como tal, del nacimiento del judaísmo como tal, sería el que nos cuenta Nehemías 8. Fijaos si es importante el libro de Nehemías. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa en este capítulo? Nos dice, llegado el mes séptimo, siempre os pongo, ya os lo sabréis, el calendario de las fiestas judías, con nuestros meses, el calendario hebreo ahí, para que sepamos en los meses que leemos en el Antiguo Testamento, sepamos ubicarnos en qué momento de nuestras estaciones o meses nos podemos situar. Aquí nos dice, en el mes séptimo, el mes de Tisri o Tisrei, esto ya nos indica mucho. Sabiendo que para los hebreos los números son importantes y no son cualquier cosa, tienen como una fuerte carga simbólica, situarse en el mes séptimo es muy importante, es el número de la plenitud. Es
un mes importante, es un número importante, es nuestro septiembre-octubre. De hecho, en ese mes suceden 3 fiestas muy importantes. La de las trompetas y la del Yom Kippur, fundamental. La fiesta del Yom Kippur, la fiesta del perdón, es el acontecimiento troncal de todo el libro del Levítico, que lo que nos cuenta es, existe el perdón. Dios nos puede perdonar. Un día al año podemos ser perdonados. Por eso el Yom Kippur era tan importante. Y la fiesta de Sukkot, de las tiendas, de los tabernáculos, una fiesta tan importante que aún a día de hoy, a veces cuando los judíos hablan de la fiesta, se están refiriendo a la fiesta de las tiendas. Y mira que tienen la Pascua, mira que tienen Pentecostés. Entonces es un mes importantísimo cuando el autor nos destaca el mes, primero nos sitúa que la salvación de Dios tiene lugar en el tiempo, en lo concreto. La salvación de Dios para ti hoy tiene un lugar y una fecha, una geografía y un tiempo. Estamos en noviembre del 2025. Y el día de hoy, que no me acuerdo qué día es la fecha de la salvación para mí. Y mañana, porque la salvación de Dios es concreta y Dios no te salva en el abstracto, sino en lo que te pasa, en tu día a día, en tu trabajo, en tu familia, con tu salud, con tus pecados. Ahí es la historia de salvación. Mes séptimo. Y luego, además, nos destaca que es un mes importante, que no es cualquier mes. Bien, pues ahí tenemos. ¿Qué pasa en el mes séptimo? Que Esdras, yo no sé si os acordáis de Esdras, que era el libro anterior, congregó a todo el pueblo. Esdras, el sacerdote, el apasionado por la ley. A ver, Esdras. Convocó a todo el pueblo como un solo hombre, en unidad. Madre mía, a mí esto me da una envidia. En unidad, todos a una. Es tan doloroso para el corazón de Dios nuestra falta de unidad. ¿Qué es lo que pide si os leéis la oración sacerdotal de Jesús en el Evangelio de Juan, que es larguísima y dura capítulos? Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Qué pide Jesús en ese momento crucial antes de irse al Padre, después del lavatorio, en un momento tan íntimo, tan importante y en el que no está uno más que para dejar el legado fundamental? Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. La unidad, la unidad. Por eso duele tanto al Señor, nuestra falta de unidad. A veces en la misma parroquia, los grupos enfrentados o las personas enfrentadas. Ya no solo en las familias, los ayuntamientos, las sociedades o las empresas, qué mal, ¿no? Sino en nuestras propias parroquias o en los movimientos, aquel, porque aquel parece que más, porque el otro que se habrá creído, y dejamos que entre ahí la falta de unidad. Todo el pueblo se congregó como un solo hombre. Ahora hablaremos de esto de la unidad, ¿no? Bueno, podemos hablar ahora. Bueno, él convoca hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. La palabra de Dios convoca y convoca a todos. Y ahí hay también, pues, niños, pecadores. Mirad, nosotros en la Eucaristía, ellos solo tenían la palabra, el pan de la palabra, nada más. Nosotros, después de que Cristo se nos entrega en el sacramento de la Eucaristía, en cada misa tenemos una doble mesa, dicen los santos y dicen los teólogos. La mesa del pan y la mesa de la palabra. Y necesitamos ambas para alimentarnos. Aquí nos estamos alimentando de la palabra. La mesa de la palabra, el alimento de la palabra,
accesible a todos. Da igual que estés o no estés en gracia, que estés o no estés bautizado, que entiendas o que no entiendas, que estés en gracia o en pecado mortal, el Señor te ofrece su palabra como alimento. No así la Eucaristía. Para recibir la Eucaristía tienes que tener la disposición de corazón necesaria y estar bautizado, saber lo que estás haciendo y estar en gracia, porque recibes a Dios mismo en la Eucaristía. Pero Dios, que es Padre, que es bueno, la Iglesia, que es buena, que es madre, sabiendo que no todos sus hijos van a poder acercarse a la mesa de la Eucaristía, en cada misa nos propone un doble alimento, uno al que todos se pueden acercar, otro al que se pueden acercar los que han dado su sí a Dios de algún modo. Uno para todos y otros solo para los que quieran. Un querer como más activo, más vehemente, con más parresía, con más posibilidad, verdad interior, ¿no? Bueno, pues bien, hombres, mujeres y todos, el pan de la palabra para todos. Tenemos que ofrecer la palabra y el mensaje de salvación de Dios. ¿A quién? A todos. Pensamos a veces, no, es que los hombres de hoy no escuchan. Los hombres de hoy están muy necesitados de la salvación de Dios, pero no va a llegar el anuncio del Evangelio a sus oídos si nadie lo proclama. Y los que han de proclamarlo, ¿quién son? Nosotros, los bautizados, los que le conocemos, los que nos sabemos queridos, los que sabemos que es Padre. Y es muy bonito porque todos ellos se lo piden y escuchan a Esdras. Es muy bonito porque yo pensaba, fíjate, como este grupo, no es que os hayan puesto ahí obligados, obligación de empresa, hacer un cursillo de Biblia, y aquí estoy, que no me apetece un pelo, pero sino que todos los que estáis ahí es porque el Señor os ha llamado y habéis dicho sí. Y os sigue llamando y seguís diciendo sí. A veces con más ganas, a veces con menos ganas. No es obligación, es atracción por lo que el Señor nos tiene. Y es precioso porque algunos de los que estáis ahí al otro lado sois docentes. ¿Qué diferencia tan grande cuando eres docente y los que tienes delante vienen por obligación o vienen por voluntad propia? Qué diferente. Bueno, pues Esdras, el sacerdote y escriba, ¿qué es lo que les lee a todo el pueblo? La ley. ¿A qué se refiere? Al Pentateuco. Al Pentateuco, que lo tenemos aquí. Lo que les leyó allá, antaño, ¿verdad? Fue lo que nosotros podemos leer y hemos leído, de hecho, ¿no? Bueno, pues es lo que hace. Se sube en un estrado de madera que es muy importante, ¿no? Es como muy simbólico. La Biblia tiene como su interpretación literal, que es verdadera, y su interpretación alegórica, profundizada, que también es verdadera. ¿Desde dónde nos enseña el único sumo y eterno sacerdote la verdadera ley de Dios, la ley nueva? Desde un estrado de madera, que es la cruz. Desde su trono, decíamos este domingo. Bien, pues os decía, ¿no? Como un solo hombre, esto nos falta ir todos a una. No nos falta tanto, no sé si habéis visto lo que os he mandado. Esa imagen es una imagen tomada con un dron, supongo, de Lisboa 2023. Yo estaba por allí al otro lado del río para atrás. Todo eso que no eres capaz de contar cabezas, todo eso y lo que hay detrás del río hasta allá es gente joven y adolescente que se reunieron para tener una vigilia de oración con el Papa y al día siguiente tener una misa con él. Miles y miles y miles y miles de jóvenes pasando penurias con una alegría desbordante
Yo recuerdo a mis chicos con los que fui cuando de repente empiezan a cruzarse con miles de jóvenes de su edad, más mayores y más pequeños, con banderas de todos los países. Bueno, te encontrabas por allí con gente de España, te daba un alegrón o coincidías con ellos en el metro, en el autobús. A lo mejor digo que no somos uno y a lo mejor sí que hay de esto en la Iglesia y mucho. En la vigilia de oración con el Papa llegó el momento, bueno, porque hay música, hay mensajes, hay testimonios, pero llega un momento en el que el Papa pone al Señor, al Santísimo Sacramento en la custodia, ahí en el altar, que donde yo estaba y no estaba la que más atrás, estábamos a hora y media del altar, andando, ¿vale? Lo estás viendo por una pantalla, porque estaba muy bien organizado. Y tú piensas, madre mía, vas a poner el Santísimo, dejan silencio, no hay música, nadie habla, 1,5 millones de jóvenes adolescentes por allí, esto va a ser un desastre, nadie se va a enterar de lo que está pasando aquí. Y la que se quedó alucinada fui yo. No se oía ni volar una mosca. Los jóvenes que iban con nosotros y los de los demás cuadrantes, yo veía jóvenes que habíamos llevado todo el viaje protestando, que no querían rezar, que no sé qué, de repente exponen al Santísimo, lo vemos en la pantalla y se arrodillan. Y nuestro suelo era de tierra y piedra, porque no había crecido césped ni nada que se le pareciera. Allí, arrodillados, en un silencio que se cortaba. Entonces, que seamos uno. Hay cosas que no van bien, hay divisiones en las parroquias, todo lo que os he dicho, pero también hay una fuerza interior que cuando vivimos situaciones así, nos hace crecer el corazón diciendo, es esto es lo que me llena, esto es la verdad. Aquí percibo a Dios, aquí le expreso. Y no es una cosa que haya pasado en el Antiguo Testamento o cuando Moisés vio una zarza arder. 2023, Lisboa. Así que los hijos de las tinieblas van teniendo sus maldades y se suman y atacan, pero los hijos de la luz también se unen, no para atacar, sino para rezar y para alabar a Dios. Os decía otro día, muchas veces se acusa a los cristianos, y con razón, las iglesias están vacías por la falta de testimonio de los cristianos, por los escándalos de la iglesia, porque mil cosas, ¿no? Porque no se hace el mensaje más moderno, que moderno, si no lo hay más moderno ni novedoso que Dios, ¿no? Y puede que haya parte de verdad, porque nuestro testimonio deja mucho que desear a veces y somos los que tiramos piedras contra nuestro propio tejado por nuestro pecado, nuestra negligencia. Pero también es cierto que decir sí a Dios es complicarse la vida e incluso arriesgarla. Con lo cual, esto no está hecho para cobardes. Y los cobardes desertan. Esto me queda grande. Y no están. Y no están. Entonces, las iglesias están vacías también porque esta es una vida no apta para cobardes. Y muchos lo son o lo somos. Bien. Bueno, pues allí están, en la plaza, públicamente. Ha tenido su tiempo el esconderse, dirá Coelet, tiene su tiempo el sembrar, su tiempo el recoger, su tiempo el vivir, su tiempo el morir, su tiempo... Pues hay un tiempo de esconderse, hay un tiempo de salir a la calle. ¿Qué hay que hacer? La voluntad de Dios. Cuando toca esconderse y callar, esconderse y callar, como estuvo José, vendido por sus hermanos, callado y sirviendo a Dios en silencio donde le habían puesto. Y tiene un tiempo el salir a las calles y el salir a las plazas, y aquí están en la plaza, públicamente. Ahora bien, una cosa importante. Hoy en día parece que salir a la calle o salir a la plaza es salir a protestar. Contra, no. Es salir a proponer la buena noticia, salir a sembrar el evangelio, salir a hablar de Dios, de su presencia, de su bondad y de su perdón.
no salir a atacar a nadie. Es curioso, en época de San Juan de Ávila, un día él, en Granada, hace un sermón buenísimo, buenísimo, público, y los cristianos que le están escuchando salen de aquel sermón encendidos. Pero unos verdaderamente tocados por Dios y otros venidos arriba en su soberbia. ¿Y qué es lo que ocurre? Están conviviendo las tres culturas en Granada en aquel tiempo y entre los que estaban escuchando el sermón estaba otro San Juan. A ver, sí. Estaban escuchando que había que entregarse a Dios, que había que ser serio, que había que ser radical. Y San Juan de Dios, que es el otro San Juan que está escuchando, y que tiene una librería en la que tiene contratado a un crío, a un jovencito judío, vuelve con el corazón encendido de amor a Dios a la librería y los cristianos que han escuchado a San Juan de Ávila se han enardecido y violentado, han atacado al niño judío que tenía ayudándole y lo han matado. Y se lo encuentra en la librería muerto. Y enloquece. San Juan de Dios enloquece por dos cosas, por el dolor del crío al que tenía allí muerto en brazos, dos, por el dolor de que esa muerte se debe que algunos, habiendo escuchado lo mismo que él, lo han convertido en violencia contra los judíos. Entonces, ahí San Juan de la Cruz enloquece, se arranca los pelos, se dedica a vagar pierde la cabeza. Y cuando pasan el loco de Granada, el mendigo de Granada le llamaban, cuando se recupera y le vuelve la cordura, ¿sabéis lo que hace? Hospitales para personas que han perdido la cordura, porque él ha estado en esa situación. Se vale el Señor de todo. Pero fijaos, ante el mismo sermón, unos son capaces de acoger a Dios y otros, con el mismo sermón, de alimentar su violencia y su orgullo. Bueno, pues bien, su momento el esconderse y su momento el salir. Pero cuando digo salir a la plaza, salir a las calles, salir es salir a entregarse, salir a entregar, no salir contra. Somos muy dados a ¿contra quién? ¿Vamos a contra quién? Bueno, vamos a hablar ¿contra quién? Bueno, pues así les tiene leyendo el Pentateuco, ¿verdad? 6 horas, desde el alba hasta el mediodía, unas 6 horas. Y nos quejamos de cuánto dura la misa, ¿verdad? O tosemos o miramos el reloj. No hay tiempo. Dios requiere tiempo. Quien no tiene tiempo le cierra el acceso a Dios. Cuando las misas son express y buscamos misas express y encajamos a Dios le metemos en nuestro reloj, algo está fallando. Cuando nunca dedicamos un tiempo sin tiempo a Dios, algo está fallando. Nosotras, yo lo aprendí en cuanto entré en la fraternidad, paramos el tiempo todos los días para la oración, todos los meses para el retiro, todos los años para los ejercicios espirituales. Hay que parar y darle el tiempo. Él es el dueño del tiempo, no le das nada que no sea suyo. Y cuando tú no le regalas a Dios el tiempo intentas poseerlo y se convierte en un monstruo que te devora, que te persigue, que te tensa, que no sabes manejar, que va siempre corriendo detrás de ti o tú detrás de él. Bueno, Dios requiere tiempo y está en todo ese tiempo allí escuchando. Escuchar requiere tiempo. Se puede ver a una persona de golpe, pero no se puede escuchar a una persona de golpe. Se puede ver a una persona de un vistazo, pero no se puede escuchar a una persona de un oídazo. Escuchar requiere tiempo. Tenemos que dedicar tiempo a Dios.
Y cuenta aquí que le escuchaban con interés, con avidez, con todo el corazón, como esa cita de Jeremías que dice, cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras me servían de gozo, eran la alegría de mi corazón, y tu nombre era invocado sobre mí, Señor. La palabra de Dios, y a veces nos pasa, ¿verdad? No la entendemos o no la profundizamos, pero tiene efecto calmante en nuestra vida, tiene efecto reparador, tiene efecto constructor. Devoremos la palabra de Dios, pasemos tiempo inclinados sobre ella para buscar, para leer, para aprender lo que estáis haciendo, lo que estáis haciendo, lo que estamos haciendo, ¿no? Por gracia de Dios. Es muy bonito, ¿no? Ver cuando al abrir el libro todo el mundo se puso de pie. Palabra de Dios, como nosotros en misa, ¿verdad? Te alabamos, Señor. Ahí os he puesto fotos de las que salieron de los jóvenes con sus velas, cantando, rezando, y bueno, fue precioso, fue precioso. El pueblo escucha con avidez y con interés cómo estáis en misa, porque yo me encuentro con que cuando se acaba, por ejemplo, los domingos, voy a la misa de las familias, de los niños, y es muy típico que el cura coja el micrófono, se baje y diga a los niños, ¿de qué iba la primera lectura? Porque ya me he preparado por si me pregunta del Evangelio, porque siempre pienso que ahora dice, seguro que la consagrada se acuerda, y me deja fatal, porque no nos acordamos, lo acabamos de escuchar. Y te preguntan, ¿de qué iba la primera lectura? Y a veces ni te acuerdas. Hemos perdido la capacidad de escuchar. Ojo, que Dios lo que hace es hablarnos y hemos perdido la capacidad de escuchar. Hay que volver a recuperarla, hay que levantarla, hay que leer mucho la Biblia, pasar tiempo en ese silencio, ¿no? Pues bien, Esdras bendijo al Señor y todo el pueblo, alzando las manos, de esto os he hablado muchas veces, alzando las manos, expresando con su cuerpo, expresando con su cuerpo. Utilizamos el cuerpo para gritar gol, sí, pero para rezar no, quietecitos. O no, hay que a lo mejor saltar. Yo tengo una amiga que baila, es bailarina profesional, baila con una belleza descomunal. Y la he visto bailar para rezar delante de la Virgen de Fátima, de una belleza, dices, ese baile es oración, ¿no? Pues con todo el cuerpo, ¿no? Amén, amén. E inclinándose se postraron ante el Señor rostro en tierra. Modo privilegiado de oración, rostro en tierra. O sobre tus rodillas y el rostro en tierra, o postrado, como los sacerdotes en las órdenes sacerdotales, ¿no? En las ordenaciones sacerdotales. Y así bendicen, alaban y adoran con todo su ser y con el cuerpo. Y otros de los que estaban allí les iban explicando la palabra. Los levitas están cumpliendo su función, reciben la palabra y le explican la ley al pueblo. Has recibido ser levita, has recibido una llamada del Señor particular, has sido elegido. Pues la elección de Dios es un don y es una tarea. Cuando Dios elige no es para poner a nadie por encima de nadie, sino al servicio de todos. Y para comprender la palabra de Dios necesitamos la comunidad, necesitamos guía, y la tenemos en la Iglesia. Os recuerdo que el Papa Benedicto XVI habla de 3 modos complementarios, no excluyentes, de acoger la palabra de Dios. 1, personalmente, pues leerla, meditarla, rezar. Señor, ¿qué me quieres decir con esta palabra? Ver que en tu interior va haciendo ecos y a medida que la vamos conociendo te va recordando otras cosas que te hace saltar al Nuevo Testamento o comprender por qué Jesús hizo tiendas o por qué el agua. Bien, te habla interiormente o te dice cosas muy claras en momentos muy difíciles. El siguiente paso es en comunidad, en amigos, como estamos haciendo nosotros, como amigos, en grupo, ayudándonos unos a otros. A mí me ayuda porque al preparármelo para vosotros, Dios se me da
y a vosotros, porque si recibís algo, lo recibís de Él. ¿Por qué? Porque nos juntamos. Y esto empezó porque un día en Tierra Santa estábamos 2 cenando, 3, y una dijo, yo es que cierro muy tarde, no me da tiempo a ir con el horario que tengo de tienda y de no sé qué, y no puedo ir a los grupos y me gustaría conocer la Biblia, podías hacerlo así en el ordenador. Y otra dijo, yo claro, vivo lejos, pero y no puedo acercarme. Y mira dónde estamos. Éramos 5, luego 7, luego 12, luego pues así, ¿no? Así. Él se nos da y nosotros le compartimos. Y el hecho de que compartamos la palabra hace que Él se nos entregue como luz para entenderla. Al compartirla, al compartirla. Es como lo de las bodas de Caná, ¿verdad? Yo vengo aquí con mi vasija llena de agua y me consta que lo que hay en mi interior es agua. Y a ti que estás ahí escuchando te llega vino bueno, pero lo mío es agua y lo tuyo es vino bueno. ¿Qué ha pasado? El don de Dios, el que seas capaz de acoger y yo de dar, yo mi agua, tú tu vino, ¿no? Así obra el Señor, en los que nos reunimos, nos dedicamos los unos a otros, nos servimos o nos escuchamos, ¿no? Y la tercera manera, la liturgia. Ninguna de las tres es igual, todas complementarias y todas necesarias. La liturgia, en misa, la palabra de Dios no se lee, se proclama. ¿Quién lee hoy? No, no. ¿Quién proclama hoy la palabra de Dios? ¿Quién quiere proclamar la primera lectura? ¿Quién quiere proclamar el? Porque es un acto litúrgico, un acto tocado por el tiempo, el modo y el momento de Dios. No estamos saliendo del esquema del tiempo y del espacio y nos estamos metiendo en el tiempo y el espacio de Dios. Y ahí la palabra nos es dada como alimento, como luz, como enseñanza. No es un simple la leo, es muchísimo más importante, muchísimo más. Entonces, ahora bien, ¿qué pasa? Tú llegas allí, nunca has leído la Biblia o no atiendes o nadie te ha ayudado, como todos somos ayudados a entenderla, ¿y qué pasa? Que no te vale. O si te pones tú solo, no te vale, complementarias, ¿no? Y lo hacen con una gran solemnidad, con belleza y con elegancia. Y la belleza y la elegancia y la solemnidad se transmiten exteriormente porque son una actitud interior. De hecho, yo siempre lo oía a mi abuela y a mi madre decir, hay mujeres que, aunque se pongan un trapillo, son elegantes. Y otras, aunque se vistan de oro, no tienen la cualidad interior de la elegancia. Pues con elegancia. ¿Y qué les dice? Un mensaje muy importante, mucho para el día de hoy. 3 veces les repite, no estéis tristes. ¿Se puede pedir a alguien que no estés triste? No estéis tristes ni lloréis, porque este es un día de Dios. Nos invita a la alegría porque nos la regala. Os pongo ahí, ¿se puede pedir a alguien que no esté triste? Sí, sí se puede pedir. Mirad, los sentimientos no pueden gobernar nuestra vida. Son una parte importante de nuestro interior, pero no son el auriga, el que lleva el carro. Ese eres tú. El auriga eres tú. Y ahí están los sentimientos, los pensamientos, actitudes, fallos, instintos, voluntad, memoria. Y todos esos caballos, tienes que coger tú las riendas, ahora tiras más de este, ahora frenas aquel. Los sentimientos, en ese sentido, no pueden ser los dueños de nuestra vida. Hay que hacer una ascesis porque ahora somos muy de sentimientos y si lo siento lo hago y si no lo siento no lo hago. Hay que hacerlo porque aparte de lo que sientes está lo que sabes. Y a veces no sientes que Dios te ama, pero sabes que te ama. O no sientes que le ames, pero sabes que le amas. Entonces, tienes que gobernar tus sentimientos para que no se hipertrofien y desequilibren tu ser, ¿no? Pues bien, claro que se puede pedir estar triste. Hay que hacer una ascesis del pensamiento. Claro que hay que gobernar la tristeza cuando viene. Esto no es rigorismo ni es frialdad. Se trata de libertad.
hemos celebrado Cristo Rey. Si no sabes gobernarte tú, ¿qué vas tú a decirle a otro lo que tiene que hacer? Si aunque sepas tú lo que tienes que hacer, no eres capaz de hacerlo en tu propia vida. Nosotros lo tenemos más fácil. Yo creo que todos los que estáis ahí somos de esa generación que sabemos que también sin ganas se pueden hacer las cosas. Y que cuando has logrado hacer lo que querías, y no lo que te daba la gana, sino lo que querías realmente, has crecido interiormente como persona. Pues bien, así están, ¿no? No estéis tristes. Id, celebrad y comed. Es el día del Señor. Y es que hay una alegría mucho mayor que todas nuestras tristezas. Y es que Dios es Dios y te quiere. Y aquí están en el Antiguo Testamento, pero nosotros sabemos que Cristo ha resucitado, que Dios, el tabernáculo en el que vive, es mi corazón, que por la unción del bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes, que somos templo del Espíritu Santo, que su compañía de familia por el bautismo la llevo dentro. Ese dulce huésped del alma que me lleva, que me alivia, que me consuela. Ya no tengo que ir a buscarlo a través de intermediarios a otro sitio. Lo llevo dentro. Esa es la alegría. Los primeros cristianos se saludaban así, ¿no? Con la alegría. ¿Y qué es lo que decían? Jesucristo ha resucitado. Y respondían, verdaderamente ha resucitado. Y esa era la alegría que estaba, o sea, esto eran los tiempos de los primeros cristianos, cuando les perseguían, les echaban a la arena, les quemaban y les crucificaban. Y sin embargo, con alegría desbordante, se saludaban así, porque más importante, más poderosa que la muerte es la resurrección de nuestro Señor. Y ese es el motivo de regocijo, ¿no? Así que Esdras lee la ley diariamente durante 7 días. Yo os voy a poner de tarea leer el capítulo 9, que es una oración, o rezarlo, no leerlo, rezarlo. Se congregan y dice cosas preciosas. Solo aconsejaros que, a imitación de lo que hace Esdras, que coge toda la historia del pueblo de Israel y la pone ahí delante de Dios, seamos capaces de revisar toda nuestra historia alegrándonos de cómo Dios nos ha cuidado, de cómo nos ha perdonado, contemplando en nuestra historia la ternura de Dios para con nosotros, porque justamente es lo que Esdras les va recordando, la ternura entrañable y el perdón del Señor que siempre ha estado con ellos. Y el pueblo reconoce que han pasado penurias y que tienen culpa. Y la culpa no es de lo que han hecho, sino de lo que no han hecho. Y con esto termino. No sé si habéis leído la Divina Comedia, cuando está Dante paseándose el personaje por el infierno, al principio de la Divina Comedia, se va encontrando con gente que ha cometido pecados graves y le va contando cuál fue su pecado por el que está allí. Y lo describe con imágenes dantescas, de ahí lo de dantesco, ¿no? Imágenes terribles. Y hay un chaval con el que se encuentra, un condenado, que le dice, no por hacer, mas por no hacer, perdido tengo el cielo por ti tan anhelado. Es decir, no he hecho una cosa mala, sino que he dejado sin hacer la cosa buena que tenía que hacer, los pecados de omisión. Pues el pueblo hay 2 cosas que no ha hecho. No ha escuchado al Señor, no lo ha guardado en su... ni ha recordado, que es lo que Dios manda todo el rato, ¿verdad? Ni ha escuchado, no se acordaron de los prodigios que hizo con ellos. Y recordar no es acordarse en la cabeza, es poner en el corazón. Si yo no he hecho nada malo, nosotros somos muy de eso, ¿no? Si yo ni robo ni mato, ya, bueno, para empezar habría que verlo, pero para seguir es ya ni robas ni matas, ni tampoco escuchas, ni obedeces, ni amas, ni pides perdón. Es que esto es mucho más que ni robo ni mato. No escucharon, no escucharon. Pues nada, os invito esta noche en el ratito de oración que hagáis a contemplar la ternura de Dios para con nosotros, el buen pastor que nos acompaña, que nos guía, con el que nada tenemos que temer, que somos
su oveja, que somos su oveja. Y le damos gracias por tanto bien, por permitirnos compartir estos momentos, por tener su palabra ahí entre nuestras manos y poder leerla y acariciarla y contemplarla y meterla en nuestro interior. Gracias, Señor, porque eres bueno. Ponemos delante de ti, Señor, todo lo que nos agobia, todo lo que nos preocupa, sabiendo que tú eres Dios todopoderoso, que eres Rey del universo, no solo del mundo, no solo de mi pequeño mundo, y que nunca has dejado de ser Rey, que tú gobiernas, que tú llevas las riendas y que yo, Señor, voy detrás de ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.